ya utilizamos algunas herramientas como, pues, acabamos de utilizar Google Maps, trabajamos con WhatsApp, que es otra herramienta que es fácil, que pues casi todos tenemos. Vimos que hay un desarrollo en todo lo que son la Revolución 4.0, que son herramientas que podemos comenzar a utilizar, unas con costos elevados, pues los robots todavía son muy costosos, pero hay otras que podemos comenzar a implementar. Entonces, llevando la misma metodología que veníamos, que es el tema de teoría general de sistemas, que estuvieron ustedes trabajando el día de ayer, vamos a mirar cómo se hace para construir un registro. Digamos que todos hemos trabajado con registros, alguna vez nos ha tocado llenar algún tipo de registro, pero cómo hacemos el trabajo con nuestros extensionistas y con nuestros productores. Cuando uno llega con un registro armado, ya diseñado, o es la experiencia que tenemos en campo, muchas veces esos registros no son aceptados. Digamos que llega la carpeta que usted le llevó muy bien, muy organizadita, muy bonita, le dice aquí toca registrar, usted fue como capacitador, como extensionista, como asesor, el productor recibe esos registros, pero no los utiliza. O le da pesar utilizarlos, porque es que estaban tan bonitos y ya me toca comenzar a escribirlos y los voy a dañar, o no entiende lo que le estamos preguntando. Entonces, uno de los trabajos que se hace es sentarse a diseñar los registros, ¿sí? Con las personas que lo van a utilizar y que participen en la elaboración de esos registros, para que le cojan, para que primero los entiendan, sepan qué es lo que tienen que diligenciar y qué es lo mínimo que debe tener un registro. Entonces vamos a mirar un poquitico cómo es ese trabajo, y la idea es que al final de la mañana tengamos una base de unos mínimos 5 registros ya diseñados, construidos, y que al final la idea es que usted en otra sesión que se va a hacer ya presencial terminen de construir otro paquete de registros y que tengamos como una carpeta con los registros necesarios que necesitamos para una actividad agrícola o para una actividad pecuaria. Bueno, para el desarrollo de los registros nosotros basamos en el concepto de teoría general de sistemas que venimos trabajando desde el día de ayer. Cuando hablamos de teoría general de sistemas, y ustedes hicieron ayer un ejercicio muy chévere que era construir un modelo matemático y con ese modelo matemático poder entender cómo se calculaba el consumo voluntario de materia Z. Entonces, la teoría general de sistemas lo que dice es, bueno, ¿cómo hacemos para hacer modelos que utilicen matemáticas, que utilicen todas las ciencias especializadas, que me permitan entender qué está pasando en el mundo empírico y en el mundo real para poder analizarlo y cuestionarlo? No existe elemento físico o químico independiente, ya que todos están integrados en unidades relativamente interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito un trabajo mutuo, ¿sí? Y equitativo. Que todos tienen responsabilidad. Cuando hablamos de un sistema, todas las partes de ese sistema tienen responsabilidad para poder entender de forma integral el todo. Cuando hablamos que es un sistema, para recordar lo que se haya visto, un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados en un macro sistema. Que esa relación que hay entre esos elementos tienen unos límites, unas fronteras, pero que ese límite quiere decir que también estoy relacionado o estoy entrelazado con esa frontera que tengo. Y uno habla que tiene niveles de jerarquización o que tengo macrosistemas o subsistemas. Entonces yo puedo tener diferentes niveles de complejidad. Pues tengo un suprasistema, un sistema y un subsistema. Este es el ejemplo más fácil. Un sistema es mi familia, núcleo, papá, mamá, hijos. Tengo el suprasistema, que es la familia más grande, donde vienen incluidos los primos, los tíos, los abuelos. Y tengo un subsistema, que es el individuo. Yo debo definir cuáles son los subsistemas que hacen parte de mi sistema productivo. El sistema es la finca,
Es una finca productora de café, es una finca productora de maíz, de soya, de lechuga, de vacas, de cerdos, de avicultura. Ese es el sistema. Pero tengo que definir ese sistema, ese macrosistema, cuáles subsistemas tiene. Porque a esos subsistemas son los que yo le voy a desarrollar los registros. Y debo tener claridad de cuáles son para poder hacer bien la tarea. Entonces, vamos a montar un sistema de información. Decidimos que voy a tener registros, pero para tener registros es que voy a montar un sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. Cuando hablamos de gerencia o de la administración, esos sistemas de información permite que haya una integración tecnológica de todos esos procesos administrativos y que con esa integración yo pueda generar conocimiento y con ese conocimiento tomar decisiones. El objetivo de tener un sistema de información es que yo pueda tomar decisiones, pero para poder tomar decisiones tengo que montar unas herramientas que me permitan capturar esos datos. Y hay diferentes tipos de registros que pueden ser registros que están en un papel o registros que están en una base de datos o digitales como nosotros los llamamos. Para montar ese sistema de información debo diferenciar qué es un evento, qué es un dato, qué es la información, qué es el conocimiento, listo. Entonces, esos son eventos, son sucesos, ¿sí? O un acontecimiento, algo que ocurre en el espacio-tiempo. Aquí ya tengo unos ejemplos de eventos. Ya ponemos esto aquí. Entonces, ¿un evento qué es? Me dijeron, un pesaje. Eso es un evento. El nacimiento de un animal. La aplicación de un matamalezas. La aplicación de un riego. ¿Sí? Son eventos. Son cosas que yo hago. ¿Sí? Hay un acontecimiento. Pero ese evento se va a convertir en dato cuando yo le coloco, le hago una representación simbólica. Uno en la finca tiene muchos eventos. Las lluvias, un evento se cayó una manzana, eso es un evento. El macho montó a la hembra, es un evento. Son cosas que suceden, pero se van a convertir en datos cuando hay una representación simbólica de ese evento. Que esa representación simbólica puede ser en forma numérica, puede ser en forma una palabra, puede ser en forma algorítmica. Cuando hago la representación se convierte en dato. Pero el dato, me está diciendo, la vaca Paloma tuvo un parto el 1 de diciembre del 2021. Eso no, me está diciendo eso. El evento que ocurrió se convirtió en un dato porque yo lo registré en mi cabeza o lo registré en un papel. ¿Sí? O sea, normalmente uno hace primero el registro en la cabeza de ese evento y se convirtió en un dato cuando fui consciente de él. Pero ese dato se va a convertir en información cuando yo, pues la información ¿qué es? Es coger todos esos datos, ¿sí? De esos eventos que están ocurriendo y procesarlos. Cuando yo lo proceso, tengo información. Los datos no son información. Los datos es la representación simbólica de un evento que ocurrió en mi finca o en mi sistema productivo. Cuando yo cojo ese dato, lo proceso, ya es información. La información me va a generar el conocimiento. La información, cuando ya está, tiene una regularidad de esas observaciones que estamos viendo a nivel de campo, se pueden medir en forma de bytes, se pueden representar en forma de bytes. Y ese conjunto de bytes de información se pueden interrelacionar en una estructura lógica racional, y cuando tengo esto estructurado organizado en una estructura lógica racional, voy a producir conocimiento. Pero ese conocimiento se vuelve tecnología cuando yo lo llevo al mundo real. O si no, solamente me queda en ciencia. Cuando yo bajo esa información y la utilizo, por ejemplo, un intervalo entre partos, un día abierto, hablando ya del tema de ganadería, un promedio de producción, lo bajé, lo entendí, estoy generando tecnología. Entonces, tecnología es llevar ese conocimiento al mundo real y utilizarlo para la producción de bienes, para la producción de servicios, para la planeación. Eso es la tecnología.
¿Cómo está formado un sistema? Si algunos se acuerdan de lo que estuvo explicando el doctor Ospina, un sistema está formado por unas corrientes de entrada, por unos procesos de conversión y por unas corrientes de salida, que yo debo tener claro para saber qué es lo que yo voy, qué eventos son los que yo voy a registrar. Esas corrientes de entrada en un sistema pues son principalmente los insumos y los recursos, que es un insumo, que el fertilizante, que los medicamentos, que el concentrado, son insumos y son recursos, que la compra de una guadaña, insumos y recursos. Otra entrada es el factor humano, que es el médico veterinario, que es el zootecnista, que es el agrónomo, que es el trabajador de la finca, que es la ordeñadora, factor humano. Otra corriente de entrada es el factor financiero, que es el tema de dinero. Si yo no cuento con ese dinero, pues no puedo pagar la mano de obra y no puedo comprar el concentrado. Y la corriente de entrada, que es muy importante, que es la información. Con la información yo sé cuánto concentrado debo comprar, cuánto es lo que le tengo que pagar a la mano de obra, cuánta plata cuento con en el banco, que es mi factor de información. Esas son mis corrientes de entrada en forma macro. Esas corrientes de entrada entran a mi sistema, hay un proceso de conversión que ustedes vieron que habían sinergias para hacer sus árboles, habían jerarquías, niveles de recursividad y las sinergias para generar ¿qué? Una corriente de salida. Y que esa corriente de salida va a ser una retroalimentación y que me va a cambiar mis corrientes de entrada y que esto es un ciclo constante. Un ejemplo, si yo tenía una vaca, mi recurso era una vaca que estaba vacía, la entré al sistema, la entré en un ciclo de monta, la hembra preñó, la corriente de salida es que la hembra ya dejó de estar vacía, en este momento está preñada, se mantiene así en los 9 meses de gestación y luego nuevamente esa vaca que está preñada entra nuevamente a mi sistema como animal preñado, pero que luego pasado los 9 meses cambia su estado, tiene un parto, se convierte en vaca vacía, corriente salida que va a retroalimentar y que ya va a cambiar su estatus, dejó de ser preñada y nuevamente a estar vacía. Es un ciclo constante. Entonces mi sistema de información tiene corrientes de entrada, procesos de conversión y corrientes de salida. Y ustedes hicieron algunos ejercicios el día de ayer para tener claridad sobre el tema. Entonces yo tengo que a estas corrientes de entrada generarle unos registros, a estos procesos de conversión hay que generar unos registros y a estas corrientes de salida hay también que generar unos registros para poder documentar, poder hacer las retroalimentaciones correspondientes, poder tener datos, que esos datos los voy a procesar para poder generar información y con esa información poder tomar decisiones. Entonces vamos a ver qué es un registro. Entonces un registro, pues hay diferentes definiciones de un registro. Viene del latín que dice regestum, que regestum es la acción de registrar. Un registro es un espacio físico, o sea, mi papel, ¿sí? O un registro virtual donde yo puedo dejar constancia de algún hecho. Es un documento donde relaciono ciertos acontecimientos o es la acción de anotar un suceso y donde va a quedar ese suceso anotado en un lugar donde otras personas posteriormente pueden utilizarlo. Si estuviéramos parados en la época cavernícola, pues los registros se hacían en piedra, ¿no? Y allá quedaban, y tenemos registros todavía de cómo era la humanidad en esa época con esos registros que quedaban en la piedra. Posteriormente, cuando apareció el papiro y la escritura, pues hoy hacemos registros en papel. Ya estamos en la era digital, entonces ya debo comenzar a trabajar en registros utilizando computadores, medios digitales. Y esos registros los puedo guardar en la nube para que estemos hoy en día en esta famosa cuarta revolución industrial, donde toda la información está disponible en la nube y puede acceder a ella las personas pues, que tengan los permisos correspondientes. Entonces, yo tengo que revisar al sistema productivo donde estoy llegando qué tipo de registros puedo montar. Los típicos son los registros de la memoria. Entonces yo tengo, y uno encuentra trabajadores que te dicen, no, el día fulanito de tal
llovió, la fecha de siembra fue tal, la fecha de cosecha fue tal, y la información está en su cabeza. O la vaca fulanita de tal tuvo parto en tal fecha y la cría fue tal. Hay información que se almacena en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, pero esa información que está ahí, que todos la tenemos, se va perdiendo con el tiempo en la medida que uno no la llame tan seguido, ¿no? Si yo tengo una información y estoy utilizándola de mi cerebro, pues la tengo fresca. Pero si yo no la llamo, o no estoy pendiente de ella, pues la información está guardada ya en algún lugar, pero no soy consciente. Eso nos pasa. Por ejemplo, el cumpleaños de los familiares. No sé, uno tiene pues la mamá, el papá, los hijos y se acuerda de ellos, pero que el primo, que la tía, aunque sabemos que cumplen porque son muy allegados, a uno se le olvida porque no está repitiendo ese dato en su cabeza, entonces se van olvidando. A nivel de un sistema productivo, el problema de tener registros en la cabeza es que si usted pelea con su mayordomo y dice, ya no quiero tenerlo más acá, cuando se va el mayordomo, se van los registros. Porque él tenía todo en su cabeza, usted no. Él lo tenía y él sabía que esa cría era hija de tal vaca y cuando se hace el ordeño, pues toca coger esta cría para amarrarla para que la vaca se deje ordeñar. Pero se fue él y al irse él se llevó toda la información y usted quedó brazo cruzado. Entonces, para un sistema productivo, para una empresa, para una organización, tener registros en la cabeza no es suficiente. Hay que comenzar a documentarlos. Primer paso, diseñar unos registros. Como les decía, el diseño de estos registros debe hacerse en consenso con el equipo. Cuando yo estoy, no sé, en una empresa ganadera, en una porcícola, en un sistema agrícola, en un restaurante, cualquier tipo en un almacén agropecuario, cualquier tipo de registro tiene que llegar a hacerse en consenso para que las personas estén de acuerdo con lo que se esté preguntando. Estos registros los podemos trabajar en cuadernos, que es una forma. Si es muy complicado tener una Z con mis hojitas bien impresas, pues trabajémoslo en cuaderno, pero hagamos un cuaderno donde tracemos las rayitas, bien organizado y que la gente aprenda que es un sitio donde yo documento la información de la finca, ¿sí? Los datos de la finca, que no es el cuaderno del niño que puede llegar y arrancar la hoja, que puede llegar y rayar, no, es un documento formal. Por eso a veces cuando uno los genera, tiene una carpeta donde están todos sus registros, como que se le ve la seriedad del documento y uno no permite que a veces en campo se puedan dañar. En la aparición de las tecnologías de la información han hecho también que estos registros, que se puedan hacer registros por medio de fotografía. Digamos que ya tenemos casos donde la gente no sabe leer ni escribir, pero tiene su celular. Tiene su celular y uno le dice, vea, cuando nazca la vaca, tómele la foto a la vaca y mándela. Entonces la persona no sabe leer, no sabe escribir, tiene su celular para llamar y aprende. He visto casos exitosos donde la gente aprende a tomar una foto, aprende a mandar un audio, no sé leer ni escribir, pero puedo mandar un audio, entonces el jefe me manda un audio, yo le puedo mandar un audio, ahí patrón le mando la foto de la vaca fulanita que acaba de parir y me llega la información. Entonces, el utilizar estos dispositivos ha hecho que en tiempo real se pueda mandar la información, ya sea por audio, por una foto, la gente aprende, o si ya tengo pues personas que sepan leer y escribir, me pueden hacer pues el documento. Estoy pensando en cuando lleguemos a sistemas donde a veces todavía la gente no sabe leer y escribir, un audio, una foto funciona y la gente aprende a manejarlo. Hemos visto que lo aprenden a manejar. Y tenemos los registros digitales. El registro digital más sencillo que podemos trabajar en una ganadería es con la herramienta Excel. Casi todos los computadores son Windows. Entonces tenemos Windows. El Windows normalmente viene instalado o lo mando a instalar y eso no es tan costoso. Se manda a instalar el Windows y puedo desarrollar mis registros donde a medida que van pasando los datos me mandó la foto o me mandó la información en un WhatsApp o tengo un registro en papel, puedo comenzar a transcribirlos en un Excel, que es la herramienta más sencilla. Hago mis registros y los voy guardando y esos registros, lo ideal es que suban y se guarden en la nube. Una de las recomendaciones que a veces damos es, créese un correo,
un correo electrónico, los correos son gratis. Créese un correo solamente para llevar registros. Entonces, una vez al mes, usted me manda un archivo digamos que si ya tengo personal capacitado que pueda utilizar un correo, si tengo internet, yo tampoco puedo hacer nada, suba la información. Entonces, la idea es que en campo posiblemente no tenga internet. La persona me manda la imagen, me manda la foto. Lo que yo hago es que puedo transcribirlos a un Excel y hago copias de seguridad. El papel, que es muy bueno, que es bueno que exista en la finca, va pasando los años y ese papel se va dañando. Y uno encuentra a veces cajas y cajas en las fincas de registros de 20 años y cuando uno va a abrir esas cajas, ya lo que hay es un nido de polillas y a veces camas de ratones. Entonces se van dañando. En cambio, en la nube, ¿sí? En tu correo, digo, ni siquiera en la nube, un correo. Si tengo nube, pues bueno, fabuloso. No, no tengo nube, no tengo ese acceso. Créese un correo, usted como dueño de la finca, usted como zootecnista que está manejando esa finca, tenga la información y mándesela por correo y tiene un backup. Porque el computador me lo pueden robar, se puede entrar un virus, pero en la nube es mucho más difícil y más difícil en un correo como tal. Ay, perdón. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos para montar ese sistema de registros? El primer paso es definir los subsistemas de la finca. Para eso debo entender cómo funciona una finca. Entonces, cuando yo tengo una finca, la finca no arranca en el portón que dice bienvenidos, sino todas las fincas agrícolas y pecuarias siempre arrancan, y ponemos el dibujito, y cuando trabajamos teoría general de sistemas, arrancan del sol. La energía no se crea ni se destruye, la energía se transforma. Esta energía del sol llega a nuestra tierra, en la tierra tenemos los vegetales y los vegetales van a capturar. Entonces, tengo esa energía del sol llega a los vegetales, ¿sí? Entonces, el maíz, la soya, las lechugas, el cultivo de fresa, mi estrella, mi quicuyo, mi regras, capturan esta energía del sol y la van a convertir ¿en qué? En proteína, en energía. ¿Mm? Vegetal, proteína y energía vegetal. Que esta proteína y energía que se encuentra en el maíz, en la soya, en la lechuga, en las fresas, en el quicuyo, en el regras, pueden tener como dos rutas. O se la entrego a mis animales, ¿sí? Para que ellos la transformen en proteína y energía animal, o se la entrego directamente al hombre y el hombre va a tener un bienestar. Entonces, si ese regras, si ese quicuyo se lo entregué a mis ovejitas van a transformar eso y lo van a convertir en carne o en leche, y esa carne y esa leche luego se la voy a dar al hombre y el hombre va a tener bienestar. O tengo un cultivo de maíz, ese cultivo de maíz se lo puedo entregar a mis ovejitas en forma de grano para que ganen más peso, crecen mis ovejitas y se lo entrego al hombre para que el hombre tenga bienestar. O en el caso de nosotros, cogemos el maíz, lo transformamos, lo hacemos harina y comemos nuestras arepitas. ¿Sí? Y ¿quién tiene bienestar? El hombre. Eso es lo que hace un sistema agrícola y un sistema pecuario, transformar la energía del sol. Vamos a hacer como una reflexión con el grupo. Bueno, ¿y cuáles son esos subsistemas? Ya sea a nivel agrícola o a nivel pecuario. La idea es que yo voy a ir entrando rápidamente por cada grupo y miremos cuáles son los subsistemas. ¿Cuáles creen que son los subsistemas que tiene un sistema pecuario? Llámese cerdos, avícola, ganadería de leche, ovinos, caprinos, ganadería de carne, o un sistema agrícola. Un cultivo, no sé, de palma, un cultivo de café, un cultivo de maíz. ¿Cuáles serían esos subsistemas? O sea, en esta transformación de esa energía del sol hasta que llegue a los vegetales, ¿qué subsistemas puedo generar y qué subsistemas puedo llegar a medir? Entonces la idea es que vamos a tener como unos 10 minuticos de reflexión con los compañeros. Yo paso rápidamente, trato de pasar. Listo. Entonces vamos a hacer, esto lo vamos a hacer en Excel para que vayamos construyendo esto en Excel.
Uno del equipo lo va haciendo en Excel, no los 6 o los 5 o los 4 que estén en el grupo, sino uno, y van a discutir cuáles son los subsistemas que puede tener un sistema productivo pecuario y cuáles son los subsistemas que puede tener un sistema productivo agrícola.